Tu salud es lo más importante. Bienvenidos a Pregúntale a tu doctor. Pregúntale a tu doctor. El espacio donde resolvemos tus dudas de salud con la orientación de médicos especialistas de Hospital Saint Luke's. Porque cuidar de ti es fundamental. Y aquí encontrarás las respuestas que necesitas. Comencemos. Y estamos en nuestro segmento de Pregúntale a tu doctor, por supuesto patrocinado por nuestros amigos de Hospital Saint Luke's. Recuerden que este espacio es para tener grandes invitados relacionados con la medicina y con temas muy interesantes. Es consulta gratuita, es todo lo que les voy a decir. El día de hoy está con nosotros la doctora Dulce Tavares Moreno, quien es especialista en medicina interna. Por vez primera aquí en el foro. Primera vez aquí en el foro. Sí, porque ya habíamos estado abajo. Ahorita, sí. ¿qué tal? ¿Te gusta? Diferente. ¿La vibra? Sí, muy Ay, padre. todos así, ¿no? Bien cansados. Todos bien cansados. Decimos, no, al contrario. Tenemos muy buena información porque vamos a estar hablando sobre la resistencia a la insulina. Pero antes quiero hablarles un poquito sobre nuestro médico aquí presente. Es especialista en medicina interna, egresada del Hospital Regional Orizaba, Veracruz, con un diplomado en medicina en áreas críticas avalado por la UDEM, así como el diplomado en ultrasonido de áreas críticas y certificada por Colegio Mexicano de Medicina Interna. Con toda esta información, bueno, vamos a hablar sobre esta resistencia a la insulina. Doctora, para comenzar con lo básico, ¿no? ¿Qué es exactamente la resistencia a la insulina y por qué se dice que es el paso previo a la diabetes? Mira, la resistencia a la insulina es un tema súper interesante y muy común en la actualidad. Y para entenderlo es que la insulina es una hormona y es la cual nos va a ayudar a meter como esa azúcar a las células para que tengas energía. La va a llevar al cerebro, al riñón, al hígado. Cuando esto no sucede, entonces es cuando decimos que hay una resistencia a la insulina. Entonces el páncreas incrementa estos niveles de insulina para tratar de controlar esos niveles de glucosa. En ese momento, pues estás predispuesto a empezar con prediabetes o inclusive en algún momento llegar a tener ya la diabetes. Ok, ¿eso se da desde los chicos? Eso empieza igual, desde edades muy tempranas y obviamente con cambios en tu estilo de vida, pues lo puedes llegar a prevenir. Ok, ¿y cuáles son esos síntomas silenciosos, lo voy a decir entre comillas, o señales en el cuerpo que avisen que podríamos tener resistencia a la insulina? La mayor parte de las veces realmente los pacientes no van a tener sintomatología, pero ¿qué podemos empezar a notar a veces? Dificultad para la pérdida de peso es algo muy importante, por ejemplo, incremento en la cintura, sobre todo aquellos pacientes que retienen mucha grasa a nivel abdominal, cansancio que a veces refieren después de los alimentos, comidas muy grandes y quieren dormir, ese es un dato muy relevante. Y otro punto muy importante es que a veces podemos encontrar coloración, incremento en la coloración o cambios de color en cuello, en nudillos, en axilas, eso se le conoce como acantosis nigra y es un oscurecimiento en estas regiones del cuerpo y es algo muy común que podemos observar y no necesariamente puedes tener otros síntomas. Entonces, a veces con estudios de laboratorio esto lo podemos determinar sin siquiera antes tener síntomas. Entonces, si nosotros ya podemos ver esos síntomas no síntomas, estas señales, ¿no? Estas red flags que nos acabas de comentar, necesitaríamos ir ¿con qué especialista? ¿Con el médico internista en este caso? Claro que sí, podemos hacer una cita con medicina interna. En el hospital contamos con especialistas, tanto médicos internistas, médicos endocrinólogos, todo un equipo de nutrición y sobre todo fisioterapia también, que en algunas ocasiones nos pueden llevar a ayudar a implementar como todo este cambio en tu día a día para poder prevenir todas estas situaciones, ¿no? Desde edades muy tempranas. Ok, perfecto. Doctora, pasamos a un tema del momento, ¿no? En las redes sociales e internet vemos por todos lados un medicamento llamado semaglutida, que se ha vuelto muy popular para perder peso rápidamente. Así Todas es. las que me están viendo y escuchando ahorita y todos, pongan mucha atención, por favor, con la respuesta que nos va a dar ahorita la doctora. ¿Qué es realmente este medicamento y para qué se diseñó originalmente? Sí, mira, semaglutide, que es la famosa Wegovy o Ozempic, muchos lo conocen, o inclusive otro medicamento que se llama Mounjaro, son esta clase de medicamentos que pertenecen a la familia de los GLP-1. Esta clase de medicamentos inicialmente fueron creados para aquellos pacientes con diabetes, sobre todo diabetes tipo 2.
Como efecto adverso de estos medicamentos se empezó a observar una pérdida de peso en los pacientes con diabetes. Entonces, de ahí fue que empezó con este boom de estos medicamentos que se asociaron a esta pérdida de peso. Entonces, se vio también, y en la actualidad sabemos que no solamente nos va a controlar los niveles de azúcar, sino que aparte de que te brinda el beneficio de controlar tu azúcar, te va a disminuir el peso y aparte te va a dar beneficios cardiovasculares sobre todo. Ok. Ahora, es muy difícil ver en redes sociales a personas recomendándolo, ¿no? Perdón, muy difícil, es demasiado fácil. Es difícil el hecho de, bueno, ahorita, como el secreto mágico para bajar de peso, ¿no? Como médico internista, ¿cuál es el peligro real de que alguien vaya a la farmacia y lo compre y se lo inyecte por su cuenta sin ir con un especialista? A mí eso me da terror, el estar viendo cada vez más y más en redes sociales que hay influencers o personas que, no, es que mira, ve yo, y se lo ponen y te lo muestran y es facilísimo y vas a perder peso y no hay como contraindicaciones médicas, o sea, es muy fácil. ¿Cómo? ¿Le estás metiendo algo al cuerpo que...? Bueno, realmente eso creo que es bueno, creo que es un tema bien complicado porque sí, en la actualidad lo están vendiendo como una cuestión estética más que como un medicamento. Entonces tú vas a la farmacia y claro que te lo van a vender y sin receta y sin ninguna indicación médica y esto es súper peligroso y eso es lo que deben de entender creo los pacientes porque es un tratamiento que debe de estar guiado. Claro. Uno por un equipo especializado para evitar efectos adversos del medicamento. O sea, si tú no llevas un plan alimenticio y tú no llevas actividad física y no vas guiada médicamente y solamente lo utilizas por 3, 4, 6 meses como te lo llegan a comentar, pues claro que no vas a tener los beneficios como tal del medicamento. Entonces siempre debe de ir acompañado por tu médico, tu nutricionista y tu entrenador en este caso. Eso quiere decir, doctora, que si no los podemos aplicar, ¿es para todas las personas entonces o no? No necesariamente. Okay. Hay contraindicaciones para estos medicamentos. Hay pacientes que, por ejemplo, si tienen antecedentes de pancreatitis o antecedentes de cáncer de tiroides, es un cáncer muy específico de la tiroides, pero si tenemos estos antecedentes, realmente en esos pacientes estaría contraindicado el uso de estos medicamentos. Entonces, sí es muy importante hacer conciencia, sobre todo todos los pacientes, de que no pueden ir a la farmacia y comprarlo nada más y aplicárselo. Claro. Estamos de acuerdo que es un tema que tenemos que tocar, ¿no? Sí, así muy es. bien. Si un paciente llega a su consulta en Hospital Saint Luke's con la sospecha de esta resistencia a la insulina, yéndonos un poquito atrás, que hablamos sobre las red flags, ¿cómo es el proceso para diagnosticarlo correctamente? ¿Basta con una prueba de glucosa de farmacia o qué es lo que tenemos que hacer? Sí, la resistencia a la insulina no se va a diagnosticar, vaya, con una sola prueba. Por ejemplo, a veces es muy común de, mídete niveles de insulina y mídete la glucosa y saca el índice de HOMA y todos los laboratorios es lo que te van a pedir. La realidad es que no es así. La resistencia a la insulina en la actualidad es un síndrome, es parte de un síndrome cardiometabólico que se tiene que hacer estudios completos desde glucosa, hemoglobina glucosilada, un perfil de lípidos, medir tu riesgo cardiovascular y entonces poder decir si tú eres un paciente que realmente tiene una resistencia a la insulina y cierto grado de riesgo metabólico y entonces decidir si eres candidato a iniciar algún tipo de estos tratamientos, claro. Pero no es tan simple, no es solamente con un estudio de laboratorio que vayas, una insulina y ya tengo resistencia a la insulina y es súper común que y una vez, y una vez que ya se confirme el diagnóstico, doctora, ¿la resistencia a la insulina se puede curar o revertir por completo o es algo con lo que se tiene que vivir siempre? Realmente hablar de que sea reversible puede llegar a controlarse y obviamente evitar los desencadenantes. O sea, se puede evitar que tú llegues a tener diabetes, se puede llegar a que tú llegues a tener hipertensión arterial. Al final la resistencia a la insulina es como la base de todo, ¿no? Si tú tienes resistencia a la insulina y no la tratas y no empiezas con cierto tipo de tratamiento, de aquí va a empezar a desencadenarse todo lo demás. Prediabetes, diabetes, hipertensión, alteraciones en el colesterol. Entonces, si tú a cierto tiempo cambias tu estilo de vida, pues claro que puedes controlarlo y evitarte todas estas situaciones o enfermedades más adelante. Claro. Y doctora, ¿qué papel juegan los hábitos contra los medicamentos? ¿Se puede sanar la resistencia a la insulina solamente con pastillas o inyecciones o tenemos que hacer cambio de hábitos?
hay que hacer cambios de hábitos. Creo que lo más importante como que queríamos decir, no, nada más con la pastilla y la inyección ya vas a estar bien. Sí, no. Yo siempre, como le digo a todos mis pacientes, es primero tenemos que hacer cambios en el estilo de vida para posteriormente poder valorar con medicamentos ayudarte. O sea, el medicamento lo deben de tomar como una ayuda solamente, pero si primero ellos no hacen cambios en el estilo de vida, es imposible que solamente con el medicamento, con la inyección semanalmente, tú puedas cambiar toda la situación. Perfecto. Hay personas que llevan años haciendo dietas intensas o matándose en el gimnasio y simplemente la báscula no se mueve. ¿Esto podría ser culpa también de la resistencia a la insulina? Se relaciona, o sea, al final es una alteración metabólica, pero es muy importante individualizar a cada paciente o a cada caso, porque en ocasiones puede ser que la resistencia a la insulina influya como un factor para que no puedas perder peso, pero también hay que descartar algunas otras situaciones, enfermedades tiroideas, algunas causas heredofamiliares. Entonces, siempre hay que hacer estudios completos para ver si realmente solo es por la resistencia a la insulina o es alguna otra enfermedad. Perfecto, doctor. Y por último, si alguien se identificó con estos síntomas o está pensando en usar un medicamento para perder peso, ¿por qué Hospital Saint Luke's es el lugar más seguro para iniciar este proceso? Bueno, creo que en el hospital tenemos los especialistas, el laboratorio, nutrición, y no solamente tratamos de bajar de peso al paciente, sino que estratificamos bien su riesgo cardiovascular y con eso podemos determinar. Pues muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros, por darnos esta información tan relevante y, por supuesto, que a todas las personas que ahorita nos hayan escuchado, nos hayan visto y que les haya hecho sentido este tema, por favor, pónganse en contacto. Si ya estás usando el medicamento y que, ay, espérate, es que ya empecé a inyectarme y ahorita ya me dio miedo, ¿no? Porque sí lo estoy usando y he escuchado que tienen también unas, no sé, ¿cómo se le dice? Efectos secundarios, sí, o adversos, que empiezan a vomitar, que sienten mal, que no pueden comer. Vayan con los especialistas mejor, vale más que les hagan un chequeo y que si tienen que dejar eso, déjenlo y inicien con otro proceso, ¿no? Pero primero está su salud, antes de verse bien, hay que sentirse bien. Muy bien, pueden seguirlos en redes sociales a Saint Luke's Hospitals en Facebook, Instagram, Threads, TikTok y ex antes Twitter. También en YouTube puedes encontrar todas estas entrevistas completas y también la versión de podcast en Spotify. Los números de emergencia: San José del Cabo Centro 624-1425-911 y Cabo San Lucas Centro 624-2472-911. Muchísimas gracias, doctora Dulce Tavares Moreno, especialista en medicina interna, por estar aquí presente. Gracias a ustedes. Te espero de nueva cuenta, ¿no? Claro que sí. Tomarnos el cafecito. Esto fue Pregúntale a tu doctor con nuestros amigos de Hospital Saint Luke's.